Voy. Buenas tardes, compañeros. Vamos a presentar el tema de formas normales. El equipo está conformado por Josué Uriel Gallegos Ibarra, Ediel Ríos Niño y Emily Abigail Rojas Negrete. Somos alumnos de la Universidad Politécnica de la región ribereña, estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información. De esta exposición es de acuerdo a la materia de bases de datos impartida por el docente, el ingeniero Miguel Ángel Marmolejo Salinas. Ok, aquí como podemos ver, este es nuestro índice de los temas que nosotros vamos a hablar. Introducción. En el proceso de normalización se somete un esquema relación a una serie de pruebas para certificar si pertenece o no a una cierta forma normal. Puede considerarse como un proceso durante el cual los esquemas relación insatisfactorios se descomponen repartiendo sus atributos entre esquemas relaciones más pequeños que poseen propiedades deseables. Forma normal de base de datos. Las formas normales son conjuntos de criterios que utilizamos para normalizar, es decir, mejorar la estructura de la base de datos. En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para una tabla sea considerada como una relación, tiene que cumplir con algunas restricciones. Una de ellas es que cada columna debe tener su nombre único. Otra sería que no pueden haber dos filas iguales, por la cual no se permiten duplicados, y que todos los datos en una columna deben de ser del mismo tipo. La primera forma normal es una tabla de base de datos relacional que se adhiere a la primera forma que satisface cierto conjunto mínimo de criterios. Estos criterios se refieren a básicamente asegurarse que la tabla es una representación fiel de una relación 1 y está libre de grupos repetitivos. Por ejemplo, en el campo teléfono no tenemos varios teléfonos, sino que la tabla contiene una clave primaria única, por ejemplo, el NIF para clientes, donde requieren información, el apellido o un simple ID de cliente. Si no tiene clave, no es una primera forma normal. Ejemplo 1. Dominios y valores. Supongamos que un diseñador principiante desea guardar los nombres y los números telefónicos de los clientes, por lo cual nosotros procederemos a definir una tabla de cliente como la que sigue. En esta imagen podemos reconocer que la entidad es cliente y nuestros atributos sería ID cliente, el nombre y el apellido y teléfono, cumpliendo con las condiciones que se habían mencionado anteriormente de que podemos tener restricciones y aún así cumpliendo estas restricciones tendremos correctamente nuestra tabla con nuestro contenido de dominios y valores. La clave primaria no contiene atributos nulos, por lo cual no podemos tener filas para que no haya clave, por ejemplo, personas sin NIF o vehículos sin matrícula. No debe existir variación en el número de columnas si algunas filas tienen 8 columnas y otras 3, pues no estamos en primera forma normal. Los campos no clave deben identificarse por una clave, por lo cual deben de existir una independencia de orden tanto de las filas como la de las tablas. Segunda forma normal. Es una forma normal usada en una normalización de las bases de datos. Una tabla INF estará en 2NF solo si da clave primaria y un atributo. Aquí, por ejemplo, tenemos unas tablas que está hablando de eso. Tercera forma normal. Al hablar de la tercera forma normal estamos hablando básicamente de una técnica para el diseño de las bases de datos relacionales. Esto es donde las diferentes tablas que la componen no solo cumplen con la segunda forma normal, que ya fue explicada, sino que todos sus atributos o campos dependen directamente de la clave principal.
no puede haber un atributo que dependa de otro si estos no cuentan con la clave principal. ¿Y esto para qué? Porque se ocupa de eliminar de una tabla las dependencias transitivas. Es decir, eliminar los atributos no claves que no dependen de la clave primaria, sino de otro atributo. Esto con la finalidad de, eh, de hacer una correcta normalización en base a las claves principales. Bueno, ahora, para que esto pueda ser cumplido, es necesario dos requerimientos. Y dice, una relación de una base de datos en tercera forma normal debe cumplir con, y primero que nada, todos los requerimientos de la segunda forma normal. No puede ser no se puede aplicar la tercera forma de normal si no tenemos los requerimientos de la segunda. Por ejemplo, y se vio muy claro de que un atributo no clave dependa de la clave primaria, como ya fue explicado en la segunda forma normal. Y segundo, no debería haber ninguna dependencia transitiva. Y bueno, este ejemplo es en base al ingeniero en computación Helmut Corbo, quien en su blog de internet presentó esta tabla, para ejemplo, a los que están en desarrollo de bases de datos. Y aquí tenemos en la parte izquierda lo que vendría siendo una tabla de nombre de proyectos donde cuenta con las entidades número proyecto, título proyecto, gerente proyecto y su respectivo teléfono. Entonces, ¿cuál es la problemática aquí? La problemática aquí es que en el atributo de gerente proyecto se repite su número de proyecto, lo cual esto está haciendo mucha redundancia. Entonces, para eliminar esto, ya identificamos también que el teléfono es repetitivo, así que creamos una nueva tabla y le podemos poner de nombre gerente, que esto ya lo estamos visualizando aquí en la imagen que está a la derecha, donde en la tabla proyecto simplemente queda número proyecto y título de proyecto y gerente de proyecto. Y en la tabla de gerentes ya solamente ubicamos lo que vendría siendo gerente proyecto y teléfono que le pertenece al gerente de proyecto, siendo así, o más bien utilizando así como clave primaria el atributo de gerente proyecto para eliminar así toda la redundancia presentada. La siguiente. Ahora, esta es la forma normal de Voice Code por sus siglas BCNF. Y bueno, primero que nada, teniendo ya en cuenta lo que es la tercera forma normal, que está muy basada y requiere de todos los requerimientos de la segunda forma normal, esta es ligeramente más fuerte que la tercera forma normal. De hecho, está un poco acercándose a la cuarta forma normal que a continuación van a explicar. ¿Y esto por qué? Porque un atributo depende de la clave principal, como ya lo hemos estado viendo. Entonces, dice que la forma normal de Voice Code requiere que no exista dependencias funcionales no triviales de los atributos que no sean un conjunto de clave candidata. Esto ya que en la tabla de la tercera forma normal todos los atributos dependen de una clave. Y aquí nos está diciendo que requiere que no existan dependencias funcionales de los atributos. Aquí también podemos ver dos ejemplos en el cual tenemos una tabla donde está N restaurante, N tipo de pizza y N lugar de envío. N pues lo asociamos con nombre. Y tenemos en el ejemplo lo que vendría siendo Pizza Hut y Papa John's en tipo de pizza americana y hawaiana, y en lugar de envío, bueno, ya tenemos otros tipos de varios lugares. Y bueno, ¿cómo solucionamos esto? Dice, se puede observar que hay dependencia multivalor entre el nombre del restaurante y el número
y el número de pizza. Por ello se aplicará la cuarta forma normal que daría paso a dos tablas. Aquí también podemos ver que en el restaurante eh, se lo reducimos a dos porque simplemente anteriormente vemos que hay dos nombres de restaurantes, así que no ocupamos más que reducirlo a dos. Y los números de pizza también los reducimos. Y así creamos también otra tabla en el cual sea el nombre del restaurante con el nombre de envío. Si podemos ver, aquí hemos reducido también en gran manera la redundancia y una clave primaria en este caso podría ser el N restaurantes. Cuarta forma. Esta forma asegura de que la dependencia multivaluada independiente están correctas y eficientes representadas en un diseño de base. Una de las características es una tabla, está en 4FN y solo si está en tercera forma normal o en FNBC y no posee dependencias multivaluadas no triviales. La definición de la 4FN confía en la noción de una dependencia multivaluada. Una tabla con una dependencia multivaluada es una donde la existencia de dos o más relaciones independientes mucho o más causa redundancia, y es esta redundancia la que es suprimida por la cuarta forma normal. En lo que consiste la quinta forma normal es en reducir la redundancia en las bases de datos relacionales que guardan lo que son hechos multivalores, aislando semánticamente relaciones múltiples relacionadas. Aquí vemos un claro ejemplo donde hay una tabla que tiene tres atributos diferentes, los cuales se repiten, por lo que procederemos a dividirlo en tres tablas diferentes. La sexta forma consiste en si se tiene más de dos claves candidatas en una tabla, se tiene que crear diferentes tablas con estas. Para concluir con esta investigación, podríamos decir que la normalización de la base de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas en las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional, con el objetivo de minimizar la redundancia de los datos, facilitando su gestión posterior. Y bueno, eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.